La sargento Natalie Carter se encontraba al borde del territorio controlado por el enemigo en la densa selva colombiana, observando a través de binoculares como 4 soldados armados del cartel arrastraban a su mejor amiga, la sargento Emma Hayes, que sangraba por una herida en la cabeza, con las manos atadas a la espalda con bridas, hacia un recinto fortificado a 300 metros de distancia. La misión antidrogas había fracasado catastróficamente. Su patrulla había caído en una emboscada, su equipo se había dispersado y Emma se había quedado atrás. Cuando llegó la orden de retirada, el mando dijo: esperen órdenes. Los servicios de inteligencia dijeron que enviarían un equipo de rescate en 48 horas. Emma no tenía 48 horas. El cartel tenía fama de ejecutar a los soldados capturados en 24 horas y publicar los vídeos en Internet. Así pues, Natalie tomó una decisión que o bien salvaría la vida de su mejor amiga o acabaría con la de ambas. Revisó su carabina M4, cargó 6 cargadores adicionales, se puso el chaleco antibalas a pesar del sofocante calor de la jungla e hizo algo que todos los manuales tácticos consideraban un suicidio. Entró sola, a plena luz del día, sin apoyo, sin refuerzos, solo ella, su rifle y 12 años de amistad que significaban más que seguir órdenes. Deja un comentario, suscríbete, porque lo que sucedió en las siguientes 6 horas se convertiría en una leyenda clasificada sobre lo que un soldado hará cuando la persona que más le importa está en manos enemigas. La selva colombiana era una pesadilla viviente diseñada para matarte de 1000 maneras diferentes. La humedad era tan densa que casi se podía beber el aire, convirtiendo cada respiración en un esfuerzo y cada movimiento en una batalla contra el agotamiento. La temperatura rondaba los 95 grados, incluso a la sombra de la selva tropical de Triple Dosel, con la luz del sol filtrándose y rayos dispersos que iluminaban nubes de insectos. En cuestión de minutos, el sudor empapó el uniforme de Natalie, escociéndole los ojos y haciendo que sus manos resbaladizas. Los mosquitos pululaban en nubes, portadores de enfermedades que podían dejarte postrado en cama. El suelo de la selva era una maraña de raíces, lianas y vegetación podrida que se enganchaba en las botas y ocultaba serpientes mortales. Arriba, los monos aulladores lanzaban gritos de advertencia territorial. Los pájaros emitían llamadas exóticas, y el zumbido constante de los insectos creaba una pared de sonido que podía enmascarar las amenazas que se acercaban o cubrir tus movimientos, dependiendo de cómo la utilizaras. La sargento Natalie Carter llevaba 30 horas sin dormir, y la adrenalina que la había mantenido activa durante la emboscada y la huida estaba disminuyendo. Pero no podía parar. No mientras Emma estuviera viva en ese complejo. Natalie tenía 31 años, era militar de carrera y llevaba 12 años en la infantería antes de que se permitiera oficialmente a las mujeres desempeñar funciones de combate. Ella había sido una de las pioneras que derribaron esa puerta gracias a su competencia y su negativa a rendirse. Estatura media, complexión atlética debido a cargar 70 libras de equipo diariamente durante las patrullas. Su cabello rubio oscuro, recogido en un moño apretado bajo el casco, estaba oscurecido por el sudor. Ojos azul grisáceos que seguían el movimiento con precisión, nacidos de la constante suposición de que alguien intentaba matarte. Después de 12 años, su carabina M4 se sentía como una extensión de sus brazos. Había calibrado ese rifle en concreto cientos de veces, sabía exactamente cómo disparaba a cada distancia, confiaba plenamente en él. 6 cargadores en su chaleco táctico más 1 en el arma, 210 cartuchos en total. Su arma corta, una Beretta M9, llevaba 2 cargadores de repuesto, 3 granadas de fragmentación, una granada de humo, 2 granadas aturdidoras, un cuchillo de combate, un botiquín de primeros auxilios, agua, pero no radio. Lo había dejado atrás deliberadamente. Si el mando no podía ordenarle que se retirara, no podían detenerla. El complejo donde tenían retenida a Emma era típico de la arquitectura de las redes de narcotráfico. Altos muros de hormigón pintados con tonos verdes modelados para mimetizarse con la selva. Puerta metálica reforzada.
Torres de vigilancia en 2 esquinas. Techo plano con posiciones para sacos de arena. El cártel lo había construido como sede regional, una fortaleza para defenderse de rivales o fuerzas gubernamentales. Llevaba una hora observando desde una posición oculta a 500 metros de distancia, contando al personal, rastreando patrones, construyendo un mapa mental mientras luchaba contra los mosquitos. Se observan 14 sicarios del cártel. 4 torres de vigilancia, 2 en la puerta principal, 8 que se desplazan por el recinto, todas armadas con AK-47 o AR-15, armas profesionales, mantenidas profesionalmente. No se trataba de matones callejeros, sino de sicario entrenados, sicarios del cartel con experiencia militar, posiblemente exmiembros de las fuerzas especiales colombianas que habían cambiado de bando por un mejor salario. Se movieron con disciplina táctica, mantuvieron la disciplina de armas y cubrieron los sectores adecuadamente. La situación táctica era objetivamente terrible. Un soldado contra 14 combatientes entrenados a plena luz del día en su territorio y sin apoyo. Todos los manuales decían que eso era un suicidio. El procedimiento estándar decía: reagrupaos con vuestro equipo, coordinaos con el mando, planificad un rescate adecuado con la fuerza necesaria, utilizad la inteligencia, utilizad el apoyo aéreo, utilizad un equipo. Pero Emma no tuvo tiempo para el procedimiento. Natalie conoció a Emma Hayes hace 8 años durante su primer despliegue en Afganistán. Emma era de Texas, extrovertida y alegre, mientras que Natalie era tranquila y reservada. Eran amigos improbables. Emma, la extrovertida que se hacía amiga de todo el mundo; Natalie, la introvertida que prefería la soledad. Pero habían forjado un vínculo a través de experiencias compartidas, durante los turnos de guardia nocturna, donde hablaban de familias y sueños, durante largas patrullas donde el único entretenimiento era la compañía mutua, a través de esa amistad particular que se forma cuando confías plenamente en alguien para que te mantenga con vida. Emma había sacado a Natalie de un vehículo en llamas tras el impacto de un artefacto explosivo improvisado hacía 3 años, arrastrándola con metralla incrustada en sus propias piernas. La llevó 50 metros a cubierto bajo fuego, se negó a irse, incluso cuando la munición se quemó en las llamas. Natalie cargó a Emma durante 2 kilómetros hasta el centro de evacuación médica después de que Emma recibiera disparos de AK durante una emboscada talibán. Fireman Skeri, a pesar del agotamiento, rechazó las ofertas de otros porque no confiaría la vida de Emma a nadie más. Habían pasado incontables horas hablando sobre planes para la etapa posterior al servicio militar. Emma quería enseñar a niños desfavorecidos. Natalie quería abrir una cafetería. Sueños normales que parecían imposibles en los que la gente intentaba matarte. Ahora Emma se encontraba en ese recinto, probablemente siendo interrogada, posiblemente torturada, y sin duda con el tiempo en su contra. Natalie tomó su decisión final. Ella iba a entrar. El acercamiento sería sumamente peligroso. 500 metros de selva separaban su posición de su complejo. Esa parte ofrecía cobertura. Pero el cartel había despejado un perímetro de 50 metros, creando una zona de muerte donde cualquiera que se acercara estaría completamente expuesto al fuego desde las torres de vigilancia y los muros. Esos 50 metros serían absolutamente letales a plena luz del día, a menos que ella les creara un problema diferente en el que centrarse. Natalie estudió el acceso norte al complejo. El perímetro despejado era uniforme en 3 lados, pero en el norte lo atravesaba un arroyo, probablemente dejado para el acceso al agua. El arroyo tenía orillas altas, vegetación densa, corría hasta 30 metros del muro norte antes de girar hacia el este. Si utilizara ese método, los bancos le proporcionarían ocultamiento de las torres de vigilancia. Pero necesitaba una distracción, algo que desviara la atención de los guardias, que les hiciera centrarse en otra amenaza. A 200 metros al oeste del complejo, la selva se elevaba formando una pequeña colina. Buena elevación, buena visibilidad hacia el muro oeste del recinto y la puerta principal. Si ella colocó algo allí primero, creó una amenaza desde esa dirección.
Los guardias orientarían las defensas hacia el ataque percibido. Tácticas básicas de infantería. Fija la atención del enemigo en una dirección, ataca desde otra. Natalie avanzó hacia el oeste a través de la jungla, aprovechando cada resquicio de cobertura, manteniéndose agachada donde la maleza era densa, moviéndose con sigilo propio de la práctica. La selva era a la vez enemiga y aliada. La ocultaba, pero hacía casi imposible el movimiento silencioso. Cada paso requería un cálculo. Dónde colocar los pies para evitar romper las ramas, cómo moverse entre las enredaderas sin sacudirlas, cuándo quedarse quieta porque algo la había notado y podría delatarla. En 20 minutos llegó a la colina. Encontró una posición con buena cobertura gracias a un árbol caído, líneas de visión despejadas hacia el complejo y buena ocultación por la selva que había detrás. Sacó granadas de humo y de fragmentación, las colocó con cuidado y luego improvisó un sencillo dispositivo de temporización utilizando cuerda 550, un palo y pasadores de granada. Sencillo, pero efectivo. Cuando el cable se quemaba, arrancaba los pasadores. Las granadas detonarían. Los guardias pensarían que alguien estaba atacando desde el oeste. Calculó que serían 10 minutos una vez que se activara la señal de desvío. Se necesitan 10 minutos para recorrer la distancia hasta Nordstream. Utiliza la distracción para cruzar la zona de muerte, abrir una brecha en el muro norte, encontrar a Emma y escapar antes de que el cartel se dé cuenta de lo que realmente sucedió. Natalie encendió la mecha de paracord que había desenrollado y untado con aceite para armas, de combustión lenta y fiable, y luego se adentró rápidamente en la jungla, describiendo un círculo hacia el este, y luego hacia el norte, en dirección al arroyo. Ahora faltan 8 minutos. 7. 6. Llegó al arroyo con 4 minutos de sobra, se metió en el agua, que le llegaba a la cintura. La corriente era más fuerte de lo esperado y comenzó a moverse río abajo hacia el complejo. Las orillas del arroyo se elevaban 3 pies a cada lado, proporcionando una ocultación perfecta para cualquiera que no estuviera directamente encima. El agua estaba marrón por los sedimentos, probablemente contaminada, pero la mantenía fresca y ocultaba sus movimientos. 3 minutos 2. Natalie llegó al punto donde el arroyo estaba más cerca del complejo. 30 metros de terreno abierto entre la orilla del arroyo y el muro norte. Podía ver las torres de vigilancia, ver a los guardias inspeccionando los sectores con disciplina profesional. Cualquier movimiento en campo abierto y la detectarían al instante. En un minuto tomó posición detrás de la orilla del arroyo, M4 arriba y lista, vigilando el complejo, esperando. Las granadas explotaron según lo previsto. Primero humo, ondulantes nubes blancas visibles desde el recinto. 5 segundos después, granada de fragmentación. Un crujido agudo resonó en la jungla. La reacción fue inmediata. Los guardias en las torres gritaban, orientando sus armas hacia el oeste. Los guardias de la puerta corrieron hacia la muralla oeste. Dentro, oyó gritos, órdenes de Boots en español. Natalie se mudó. Salió disparada de la orilla del arroyo y corrió a través del terreno abierto. Ya no nos preocupa el sigilo, solo la velocidad. 30 metros nunca habían parecido más largos. A cada paso se esperaban disparos. Esperaba el grito que significaba que la habían visto. 20 metros 15-10. Se golpeó con fuerza contra el muro norte, presionándose contra el hormigón, respirando con dificultad. Ni gritos, ni disparos. La maniobra de distracción había funcionado. El muro norte tenía una alcantarilla de drenaje en la base, diseñada para canalizar el agua durante la temporada de lluvias. Estrecha, quizás de 60 centímetros de alto, pero suficiente. Natalie se tiró al suelo y avanzó a gatas, empujando su M4 hacia adelante, ignorando el agua y el lodo que empapaban su uniforme. Apareció dentro del recinto por un estrecho espacio entre el muro y el edificio de almacenamiento. Bolsas de probable cocaína apiladas hasta el techo y cubiertas con lonas. El complejo era más grande de lo que parecía desde fuera. Patio central,
Edificio principal en el lado sur, de 2 plantas con techo plano y posiciones para sacos de arena. Edificios más pequeños alrededor del perímetro, almacén, barracones, posiblemente taller. Los 2 guardias de la puerta estaban a 50 metros de distancia, mirando hacia el oeste, hacia la vía de desvío. Rifles arriba. Natalie avanzó a lo largo de la pared, utilizando el almacén como escondite, hasta que llegó a una esquina desde donde pudo ver la entrada principal del edificio. 3 soldados del cártel permanecían allí alerta y armados, respondiendo a la distracción pero manteniendo la seguridad. 16 tangos en total, 14 que ella había contado más 2 que no había visto. Todo orientado hacia el oeste y Emma en algún lugar de ese edificio principal. Natalie tenía opciones. El sigilo consistía en infiltrarse silenciosamente, localizar a Emma y extraerla sin enfrentarla. Tácticamente inteligente, pero requiere mucho tiempo. Pero el sigilo requería tiempo. En cualquier momento alguien investigaría Western Diversión, no encontraría nada más que humo y un cráter, y se daría cuenta de que fue un desvanecimiento. Entonces todo el complejo se pondría en alerta máxima y su ventana se cerraría de golpe. Necesitaba actuar con rapidez y contundencia. Los golpes fueron tan fuertes y rápidos que no pudieron organizar una respuesta antes de que ella lograra su objetivo. Natalie sacó una granada de fragmentación, calculó la distancia de lanzamiento hasta la entrada principal del edificio y estimó el radio de la explosión. 3 guardias agrupados, una táctica deficiente, pero que jugó a su favor. Una granada bastaría para acabar con los 3. Quitó el pasador, sostuvo la cuchara durante 2 segundos para reducir el tiempo entre el lanzamiento y la detonación, y luego lanzó con fuerza y precisión. La granada rebotó una vez y rodó hasta los pies del guardia. Alguien lo vio y abrió la boca para gritar. La explosión rompió el silencio, lanzando a los 3 hacia atrás, y un fuerte crujido resonó en las paredes. Natalie se movió de inmediato, corriendo desde su escondite hacia el edificio principal, utilizando el shock y la confusión para cubrir su aproximación. Sabiendo que cada segundo contaba ahora que ella había anunciado su presencia, los 2 guardias de la puerta se giraron, empuñando sus armas, tratando de comprender lo que había sucedido a sus espaldas. Natalie se comprometió mientras se mudaba. Pares controlados de M4. Ambos guardias cayeron. 5 menos, quedan 11. Llegó a la entrada principal del edificio, pasando por encima de los cuerpos de los muertos por la granada. Entró por la puerta con la M4 lista y preparada. El interior estaba más fresco. Las paredes de hormigón aíslan el calor más intenso, pero siguen siendo sofocantes. Pasillo central que recorre toda la longitud del edificio. Puertas a ambos lados. Escalera al fondo. Movimiento a la derecha. El guardia sale corriendo de la habitación. Se acerca el AK-47. Natalie disparó primero. 3 masas centrales redondas. Cayó con fuerza. 6 abajo. Quedan 10. Emma. Natalie gritó, avanzando por el pasillo y mirando a su alrededor. Emma. Hayes. Es Natalie. ¿Dónde estás? Sin respuesta. O bien Emma no podía oír, no podía responder, o bien Natalie apartó ese pensamiento. Emma estaba viva. Tenía que ser así. Mayor movimiento desde las escaleras. 2 guardias bajando corriendo, con las armas en alto. La escalera era un embudo fatal. Espacio estrecho por donde habían venido. Fila india. Natalie esperó. M4 apuntando a la base de la escalera. Respiración controlada a pesar de la adrenalina. Apareció la primera guardia y ella disparó. Masa central de explosión controlada. Cayó hacia adelante, rodando por los escalones que quedaban. El segundo guardia, más precavido, se asomó por la esquina y disparó a ciegas. Pulverización totalmente automática. Natalie golpeaba repetidamente las paredes a su alrededor, pero fallaba por los pies. Ella respondió al fuego, disparando a lo largo de la pared hacia donde él estaba oculto, suprimiéndolo.
Luego sacó su segunda granada de fragmentación, calculó el arco y la lanzó por el hueco de la escalera. La explosión en el espacio confinado fue ensordecedora. Cuando se disipó el humo, el segundo guardia había caído, 8 caídos, 8 por caer. Natalie subió rápidamente las escaleras, sabiendo que el tiempo se agotaba, que los guardias restantes estarían organizando la respuesta, posiblemente pidiendo refuerzos. La segunda planta tiene una distribución similar. Pasillo central, habitaciones a ambos lados, puerta al final para acceder a la azotea. Emma, gritó de nuevo. Emma, si puedes oírme, haz ruido. Esta vez sí lo oyó. Un golpe sordo, rítmico como si alguien pateara una pared, proveniente de la habitación del extremo del pasillo, la más alejada de las escaleras. Natalie se movió hacia el sonido, revisando las esquinas, esperando una emboscada. La puerta de la habitación era de madera maciza reforzada con acero, cerrada desde el exterior con un candado robusto. A través de la puerta, oyó movimiento, sonidos ahogados como si alguien intentara gritar a través de una mordaza. Emma, aléjate de la puerta. Natalie retrocedió y disparó 3 rondas contra el candado. Disparos de fusil que rompen el mecanismo de cierre. Abrió la puerta de una patada y entró rápidamente. M4 en funcionamiento y rastreando. La habitación era pequeña y sofocante. Sin ventanas, paredes de hormigón, una sola bombilla colgando del techo. Emma estaba allí, atada con bridas a una silla de metal en el centro, con cinta adhesiva cubriéndole la boca, la cara magullada y ensangrentada por los repetidos golpes, el ojo izquierdo hinchado casi hasta cerrarse. Tenía la frente cubierta de costras de sangre, pero sus ojos se posaron en Natalie con un reconocimiento instantáneo y lleno de esperanza. Pero Emma no estaba sola. 2 guardias del cartel estaban de pie en las esquinas, uno detrás de Emma con una pistola apuntándole a la cabeza, el otro a un lado con una K-47 apuntando a la puerta. Durante un instante congelado, nadie se movió. Enfrentamiento mexicano. Natalie con M4 entrenada en guardia de fusil. Ese guardia apuntándole. Otro guardia con una pistola presionaba la sien de Emma. El guardia de fusiles hablaba un inglés con acento español. Suelta el arma o matamos a tu amigo. Lentamente, observas. La mente de Natalie procesaba las opciones a la velocidad del rayo. Si disparaba primero al guardia del rifle, el guardia de la pistola ejecutaría a Emma antes de que pudiera hacer la transición. Si disparaba primero al guardia de la pistola, el guardia del rifle la mataría. Si lo intentara simultáneamente, imposible. Era una situación sin salida, donde el entrenamiento táctico fallaba y te veías obligado a tomar decisiones imposibles a menos que cambiaras las variables. De acuerdo, dijo Natalie, manteniendo la calma. El M4 apuntaba al guardia del fusil pero no disparaba. Hablemos. ¿Quieres comerciar, verdad? Yo por ella. El guardia armado le dijo algo rápido en español a su compañero. El guardia de fusiles respondió y miró a Natalie. Deja el arma en el suelo, tírala al suelo y patea hacia mí. Entonces tal vez dejemos vivir a tu amigo. Tal vez no sea suficiente. Natalie dijo. Necesito garantías. No estás en posición de negociar. Tú tampoco. Tú la matas. Os mataré a los 2 antes de que escapéis. La dejaste ir. No te perseguiré. Ese es el trato. Los guardias intercambiaron miradas. La incertidumbre se apoderó de ellos. Esperaban un equipo de asalto táctico, una operación coordinada con una fuerza abrumadora. Ni un solo soldado infiltrándose solo, ahora negociando como si tuviera cartas en la mano, lo que le dio a Natalie la oportunidad que necesitaba. Ella había estado observando el dedo índice del guardia que accionó el gatillo, buscando alguna señal de tensión que indicara que estaba a punto de disparar. Observaba sus ojos, buscaba algún cambio en su enfoque, lo que indicaba que su atención se estaba dividiendo. Cuando llegó ese instante, cuando sus ojos se posaron en su compañera,
cuando la presión de la pistola sobre la sien de Emma disminuyó una fracción. Cuando el dedo índice se relajó ligeramente, Natalie se movió. Giró hacia la izquierda, situándose por debajo de la línea de fuego del guardia del fusil mientras llevaba el M4 en un suave arco hacia el guardia de la pistola. El movimiento fue tan rápido, tan inesperado, tan perfectamente ejecutado gracias a miles de horas de entrenamiento. Parecía magia. Su primer disparo impactó en la cabeza de la culata de la pistola. No hay tiempo para el centro de masa, no hay margen de error. Una ronda precisa que acabó con la amenaza a Emma al instante. El guardia armado disparó, pero Natalie ya se estaba moviendo. Faltan rondas por centímetros. Completó el movimiento, adoptando la postura de tiro. El M4 retrocede hasta el guardia del rifle que intenta corregir la puntería. Ella disparó 2 veces. Masa central, guarda del rifle bajada. 10 eliminados, 6 por eliminar. Todo el intercambio duró quizás 3 segundos. Emma miró a Natalie con los ojos muy abiertos. El guardia muerto que le había apuntado con una pistola a la cabeza ahora se desplomaba detrás de ella. Natalie se acercó rápidamente a Emma, sacó un cuchillo y cortó las bridas, atándola a la silla. Las muñecas de Emma estaban en carne viva y sangrando donde el plástico las había cortado. Le quitó la cinta adhesiva de la boca con la mayor delicadeza posible. «Oh, Dios mío», dijo Emma con voz grave. «Oh, Dios mío, Natalie, has venido. De verdad viniste. Dijeron que no vendría nadie. Dijeron que los estadounidenses me abandonarían. Te tengo». Natalie ayudó a Emma a derrotarla, notando que Emma tenía más dificultades con la pierna izquierda, probablemente lesionada durante la emboscada o el cautiverio. ¿Puedes caminar? Creo que sí. La mayoría de los golpes fueron en la cara. Las piernas solo sufrieron contusiones, nada se rompió. Emma puso a prueba su peso, se tambaleó, pero se mantuvo erguida. Natalie, hay al menos 16. Había 16. Ahora hay 6. ¿Sabes manejar un rifle? Emma miró el AK-47 en el suelo junto al guardia muerto, asintió con determinación, atravesando el dolor. Sí, sé disparar. Bien. Tómalo. Nos vamos. Natalie le entregó a Emma una granada de repuesto. ¿Recuerdas el entrenamiento de combate urbano? Todos los días desde lo básico. Entonces recuerdas despejar la habitación, realizar vigilancia aérea, fuego de cobertura. ¿Estamos luchando para salir de esta? Estamos luchando para salir de esta situación. Se dirigieron a la puerta. Natalie liderando con M4 arriba. Emma justo detrás con el AK capturado. Ambos han ido sincronizando sus movimientos tras años de entrenamiento juntos. Lo habían hecho cientos de veces. Se movían en equipos de 2 personas, cubrían los sectores del otro, se comunicaban mediante señales manuales y conciencia espacial al saber cómo se movía su compañero de batalla. El pasillo estaba despejado, pero Natalie oyó voces abajo. Los 6 guardias restantes se reagrupan, organizan la respuesta y probablemente fortifican la planta baja para atraparlos arriba. Nos van a acorralar, dijo Emma, pensando tácticamente. A pesar de las lesiones, necesitamos una salida alternativa. Acceso a la azotea. Subimos en vez de bajar. Se dirigen a la puerta de acceso al tejado situada al final del pasillo. Puerta metálica con cerradura sencilla. Natalie disparó con el puño cerrado. Abrió la puerta de una patada, dejando al descubierto una estrecha escalera que conducía hacia arriba. El techo era de hormigón plano con sacos de arena colocados alrededor del perímetro. Cartel claramente había planeado usarlo defensivamente. 2 torres de vigilancia en esquinas opuestas, ambas ahora sin personal, pero lo más importante es que el techo les proporcionaba líneas de visión elevadas hacia la jungla que se extendía más allá de los muros. Opciones. ¿Cuál es el plan? Emma preguntó, colocándose en posición de saco de arena, comprobando que acá estuviera lista. Nos quedamos aquí hasta que lleguen. Cuando se lanzan al tejado, les golpeamos con fuerza.
Luego nos desviamos hacia el muro norte a través de una alcantarilla de drenaje hacia la selva. Ese es un plan terrible. Tú tienes una mejor. Emma sonrió a pesar de la sangre y los moretones. No. Es un plan terrible. No esperaron mucho. Sonido de botas en las escaleras, voces en español, coordinación de un asalto. Los 6 guardias restantes subieron juntos, lo suficientemente listos como para no venir de uno en uno. Natalie sacó su última granada de fragmentación, le quitó la anilla y sujetó la cuchara. Cuando esto sea active, actuaremos de inmediato. Tú ve a la izquierda, yo iré a la derecha. Despejamos el techo y luego corremos hacia la pared norte. No te detengas. No intervengas a menos que sea necesario. Simplemente corre. Emma asintió. En sus marcas. Natalie arrojó una granada por las escaleras, contó 1, 2, y la explosión sacudió el edificio, llenando el hueco de la escalera de humo, metralla y gritos. Ve, ve, ve. Se movían como uno solo, fluyendo a través del acceso por el techo hacia el humo y el caos. Cuerpos en las escaleras, al menos 3 guardias abatidos por la granada, pero otros 3 siguen luchando, tambaleándose por la explosión, pero subiendo con sus armas. Natalie se lanzó primero mientras se movía, ráfaga de 3 rondas. Emma quedó segunda con AK, un arma desconocida que le daba patadas, pero que mantuvo gracias a su determinación. El tercer guardia, el que estaba más abajo en la escalera, disparó indiscriminadamente, en un tiroteo de pánico. Sus disparos fallaron cuando ambos respondieron al fuego. 13 eliminados, quedan 3. Llegaron a la planta baja, moviéndose rápidamente. Emma cojeaba, pero mantenía el ritmo gracias a su fuerza de voluntad. Los 3 guardias restantes se encontraban en algún lugar, ya fuera dentro o fuera del edificio. Tras reorganizarse, Natalie optó por la velocidad en lugar de la cautela. Salieron corriendo al patio, donde reinaba un calor sofocante y una luz solar intensa, hacia el muro norte, visible a 50 metros de distancia. Se desató un tiroteo desde la derecha. Los 3 guardias restantes se habían posicionado detrás del almacén y prepararon una emboscada improvisada. Las balas pasaron rozando la cabeza de Natalie, impactando contra el suelo cerca de sus pies. Emma respondió al fuego mientras se movía. AK en modo automático, suprimiendo a los guardias lo suficiente como para obligarlos a ponerse a cubierto. Natalie lanzó la última granada de humo, creando una nube blanca que oscureció la visión del guardia. Llegaron al muro norte, hasta la alcantarilla de drenaje. Emma fue la primera, dejándose caer y gateando a pesar de las heridas. Natalie la siguió, disparando el M4 hacia el edificio de almacenamiento. Ráfagas controladas que cubren la salida a través de una alcantarilla hacia el lodo y el agua, emergiendo al otro lado en la selva. Detrás de ellas, en el complejo reinaba el caos. Humo, disparos, gritos, pero Natalie y Emma estaban fuera, en la jungla, corriendo. Recorrieron 300 metros antes de que la pierna de Emma finalmente cediera. La adrenalina desaparece y la lesión se hace evidente. Se desplomó contra un árbol, respirando con dificultad, con el rostro pálido de dolor. Necesito un minuto, jadeó Emma. Toma 2. Lo tenemos claro. Natalie sacó la radio de repuesto. Una la había escondido antes de entrar. Otra que desconocía que tenía. Jaguar 6, aquí Bravo 24. Tengo carga valiosa. Solicitando extracción inmediata en el punto de encuentro hecho. La respuesta fue inmediata y furiosa. Bravo 24, ¿dónde diablos habéis estado? Llevamos 7 horas intentando subir de nivel. ¿Qué quieres decir con que tienes una carga valiosa? Tengo al sargento Hayes. Está viva, puede moverse y necesitamos extraerla ahora. Larga pausa, luego una voz diferente. La de un comandante de batallón mayor y más autoritario. Bravo 24, este es el Jaguar 6 real. Confirma que tienes al sargento Hayes. Confirmado. Contusiones múltiples, posible conmoción cerebral,
lesión en la pierna, pero puede caminar y está estable. Otra pausa. Natalie podía imaginar el caos en el centro de operaciones tácticas tratando de averiguar cómo un soldado se había infiltrado en el complejo del cártel y había rescatado con vida al rehén. Bravo 24. ¿Cómo recuperaste al sargento Hayes? Natalie miró a Emma, que escuchaba con una leve sonrisa a pesar de sus heridas. Fui a buscarla, señor. Ella es mi amiga. Espere a que se extraiga. Llegaré en 30 minutos. Sargento Carter, y tendremos una conversación muy larga cuando regrese. Sí, señor. ¿Qué ganas tengo? El helicóptero llegó 28 minutos después. El U-60 Black Hawk se abre paso entre las copas de los árboles de la selva. Los artilleros de las puertas escanean en busca de amenazas. Escuadrón completo de infantería brindando seguridad. La extracción fue rápida y profesional. Emma fue la primera en ser atendida por un médico, quien inmediatamente comenzó el tratamiento. Natalie fue la última en subir a bordo, echando un último vistazo a la jungla que casi les costó la vida a ambos. Lo habían hecho en contra de todo sentido táctico, en contra de las órdenes, en contra de todo lo que le habían enseñado sobre planificación adecuada. Se había infiltrado sola en el complejo del cartel a plena luz del día y había traído a Emma a casa con vida. Fue la mayor estupidez que había hecho en su vida. Y lo volvería a hacer sin pensarlo 2 veces. La sesión informativa duró 8 horas. Natalie se sentó frente al comandante de la compañía, el comandante del batallón, 2 oficiales de inteligencia y el enlace de la DEA, quienes querían saber todos los detalles sobre el complejo del cártel. Ella les explicó el proceso paso a paso. El comandante de la compañía estaba furioso. Sargento Carter, ¿tiene usted idea de lo imprudente que fue esto? Podrías haber muerto. Podrías haber provocado la muerte de Hayes. Usted desobedeció las órdenes directas de permanecer en posición y esperar al equipo de rescate. Sí, señor. Te enfrentaste tú solo a 13 soldados del cártel en su territorio, dentro de un recinto fortificado. Sí, señor. El comandante de la compañía se reclinó, estudiándola. Y lo volverías a hacer, ¿verdad? Natalie le sostuvo la mirada directamente. Señor. El sargento Hayes es mi amigo, mi mejor amigo desde hace 8 años, con quien compartí 3 despliegues. Ella me salvó la vida, yo le salvé la suya. Cuando fue capturada, los servicios de inteligencia dijeron que el cártel la ejecutaría en 24 horas. El mando indicó que el equipo de rescate llegaría en 48 horas. Las matemáticas no funcionaron. Así que fui a buscarla. Las matemáticas no funcionaron. El comandante del batallón repitió, con un tono de voz que denotaba respeto. Sargento Carter, lo que usted hizo fue tácticamente imprudente. Violó múltiples reglamentos y demostró un total desprecio por la cadena de mando. Sí, señor. También fue una de las demostraciones más impresionantes de capacidad de combate individual que he visto en 26 años. Abrió la carpeta. 13 combatientes enemigos muertos. 0 bajas entre las fuerzas propias, aparte de las lesiones preexistentes de Hayes. El rehén fue rescatado con vida. Se logró una sorpresa táctica total a pesar de operar a plena luz del día en territorio enemigo. Cerró la carpeta. ¿Cómo lo hiciste? Natalie lo pensó. Entrenamiento, señor. Y estar realmente motivado para no fracasar. Finalmente, el comandante de la compañía habló. Sargento Carter, usted está siendo recomendado para la Estrella de Plata. También se te aplica el artículo 15 por desobedecer órdenes. Serás condecorado y disciplinado. ¿Tiene sentido? Natalie sonrió levemente. Perfectamente sensato, señor. Vale la pena. Emma estaba en el hospital de campaña cuando Natalie quedó libre. Puntos en el cuero cabelludo, suero intravenoso, pero alerta y sonriente cuando Natalie entró. Hola, loca, dijo Emma. He oído que vas a recibir metal en el artículo 15. Ese es el rumor. También oí que mataste tú solo a 13 tipos.
Estaban interpuestos entre tú y yo. Ese fue su error. La sonrisa de Emma se desvaneció. Natalie, podrías haber muerto. Hiciste lo que hubieras hecho por mí. Sí, lo es. Emma tomó la mano de Natalie. Un simple gracias no parece suficiente. Me salvaste la vida. Tú salvaste la mía en el Mont. Guardé el tuyo aquí. ¿Así es como funciona esto? Es para nosotros. 3 meses después, en una ceremonia en la base de Men, Natalie recibió su estrella de plata. Citación leída por valentía y acción contra el enemigo armado durante operaciones antinarcóticos. La sargento Carter demostró un heroísmo extraordinario cuando, por sí sola, se infiltró en un complejo enemigo fortificado, combatió y derrotó a 13 combatientes enemigos y logró rescatar al soldado estadounidense capturado. Sus acciones estuvieron en consonancia con las más altas tradiciones del servicio militar y son un gran honor para ella, su unidad y el ejército de los Estados Unidos. Emma estaba allí, totalmente recuperada, de vuelta al trabajo. Cuando le colocaron la medalla en el uniforme a Natalie, Emma fue la primera en saludar. «Te lo has ganado», dijo Emma después. «Nos lo hemos ganado los dos. Llevamos 8 años ganándonoslo. ¿Y ahora qué hacemos? Seguimos adelante. Terminar esta misión, cubrirnos las espaldas, sobrevivir el tiempo suficiente para abrir esa cafetería de la que tanto hablamos. Trato hecho, pero con una condición. ¿Cuál es? Si me capturan de nuevo, espera al equipo de rescate oficial. Mi corazón no puede soportar que te conviertas en una heroína de acción 2 veces. Natalie sonrió. Sin promesas. Años después, cuando ambas dejaron el ejército y abrieron la cafetería, la gente preguntaba por la estrella de plata colgada en la pared. Natalie daba la versión oficial. Operación de rescate, enemigo en combate, rehén rescatada. Pero Emma conocía la verdadera historia. La historia de una amiga que se enfrentó a una situación imposible en un complejo lleno de soldados armados del cártel, en la jungla que quería matarla, en cada manual que decía que lo que planeaba era un suicidio, y decidió que nada de eso importaba comparado con traer a su mejor amiga a casa con vida. Esa era la historia que importaba, no las tácticas, ni el combate, ni las medallas, solo la simple verdad de que cuando más importaba, cuando la vida de Emma pendía de un hilo y nadie llegaba lo suficientemente rápido, Natalie se había adentrado en el infierno para traerla de vuelta. Eso es lo que hacen los amigos, lo que hacen los soldados, lo que hacen los guerreros cuando alguien a quien aman está en peligro. Estaba en peligro. Y la elección era entre seguir órdenes y hacer lo correcto. Natalie eligió lo correcto y Emma estaba viva gracias a ello. ¿Alguna vez has tenido una amiga por la que lo arriesgarías todo? ¿Qué harías si alguien a quien quieres estuviera en peligro y nadie más viniera a ayudar? ¿Crees que seguir órdenes o salvar a una amiga es más importante? Deja tu opinión en los comentarios. Leemos todos. Si esta historia te recordó que la verdadera amistad significa estar presente cuando más importa, que algunos lazos valen cualquier riesgo y que los mayores actos de heroísmo a menudo nacen de la motivación más simple de proteger a quienes amamos, dale a me gusta y suscríbete para más historias sobre guerreras que demuestran que la lealtad es más fuerte que el miedo. La amistad es más fuerte que las órdenes y el amor es más fuerte que cualquier desventaja táctica. Gracias por ver. Cada mujer tiene una historia que merece ser contada. Únete a nosotras para escucharlas.